tardes. Iniciaremos entonces tema 32, hipogénesis y hipogenolis. ¿Recién? Demos inicio a este nuevo tema, capítulo 32. Bueno, por lo menos esta primera parte es relativamente corto. Ya vamos a hablar un poco de la estructura del glucógeno, aunque esto ya lo han revisado, me imagino, en la temática correspondiente. Y vamos a hablar sobre dos rutas metabólicas que son sencillas, no son complejas a comparación de las revisadas anteriormente. ¿No? El caso de la glucólisis, por ejemplo, el caso también de la vía de las pentosas fosfato, etcétera, ¿no? Entonces, involucra esta temática entender cuál es la funcionalidad del glucógeno, dónde se almacena, para qué sirve y cuál es, cómo se sintetiza en el organismo, ¿no? El glucógeno es una molécula que se sintetiza de forma endógena y se almacena en la mayoría de las células y tejidos, pero principalmente el hígado y el músculo, ¿no? Entonces, todo eso vamos a revisarlo en la sesión de hoy. Primera parte, este capítulo involucra 6 puntos: estructura, función del glucógeno, vías biosintéticas, glucogenólisis como primera parte. Y el día de mañana estarán, o el martes en todo caso, estarán revisando los otros 3 elementos, ¿no? Regulación, la glucógeno-sintasa fosforilasa, que son las enzimas claves reguladoras de estos dos procesos, y las glucogenosis, ¿no? Enfermedades por almacenamiento de glucógeno. Bien, bueno, iniciemos entonces. Estructura y función del glucógeno. Bueno, el glucógeno es un homopolisacárido. ¿Qué quiere decir esto? Estructuralmente hablando, está compuesto por unidades simples de glucógeno, perdón, de glucosa, ¿no? ¿Cuáles? Las alfa-D-glucopiranosas. Imagino que en algún momento han hablado, han revisado sobre la isomería de las distintas moléculas de glucosa, ¿no? Entonces, si hablamos de la anomería, que es un tipo de isomería, la glucosa presenta dos formas, las formas alfa y las formas beta. Las formas alfa se caracterizan porque están presentes en estructuras que son digeribles. En cambio, las formas beta no. Las formas beta están presentes en estructuras que para el ser humano son indigeribles. Ejemplos. El caso de presencia de alfa-D-glucopiranosas, tendríamos dos ejemplos importantes, una de naturaleza vegetal, como lo es el almidón, y otra de naturaleza animal, como lo es el glucógeno. Entonces, ambas estructuras, tanto el almidón como el glucógeno, son digeribles, es decir, las podemos asimilar, las podemos consumir, las podemos digerir. Y lo más importante, podemos liberar estas estructuras alfa-D-glucopiranosas que posteriormente van a ser absorbidas, van a ser transportadas y van a ejercer dos funciones importantes, ¿no? Síntesis de glucógeno y la más importante, producción de energía bajo la forma de ATP. Bien, en cambio las formas beta, ¿no? Presentes por ejemplo en la celulosa, no se pueden digerir, y eso creo que ya lo habíamos analizado conmigo también, ¿no? El caso de la celulosa está presente en las paredes celulares de las células vegetales. Esto les otorga resistencia y cuando las consumimos no digerimos, no aprovechamos la riqueza energética que tienen, ¿no? Esto se conoce como fibra. En su momento creo que hemos hablado de las bondades de la fibra, ¿no? Entonces, en el caso del glucógeno, las unidades básicas llegan a ser estas alfa-D-glucopiranosas. En consecuencia, la unión que estabiliza este tipo de estructuras son enlaces glucosídicos del tipo alfa. Dos importantes, alfa 1,4 y alfa 1,6. Vamos a analizar más adelante. Otra característica importante del glucógeno, a diferencia del almidón, es que es una estructura bastante ramificada. Cada 8 a 10 residuos se pueden presentar ramificaciones justamente por la formación de enlaces glucosídicos del tipo alfa 1,6. Bien, eso hace que esta estructura, a diferencia del almidón, sea más soluble, pueda almacenarse en el citoplasma de la
componente principal inorgánico en el citoplasma celular? Agua. Entonces, cualquier componente que esté presente en el citoplasma tiene que tener cierta capacidad de solubilidad, ¿no es cierto? Y en este caso, el glucógeno es parcialmente soluble, justamente gracias a la presencia de ramificaciones abundantes. Bien. Una molécula de glucógeno tiene un peso molecular aproximado de 10 elevado a la 8 gramos por mol. Entonces, son estructuras bastante grandes. Son estructuras que fácilmente contienen más de 1000 unidades o residuos de glucosa que van a dar origen de esta estructura. Por eso el glucógeno cumple la función de almacenamiento de formas de energía. En otras palabras, almacenamiento de glucosa, ¿no? ¿Dónde se almacena? Bajo la forma de gránulos citoplásmicos en las células, principalmente hepáticas y musculares. Pero cualquier tipo celular puede almacenar y generar glucógeno. Pero definitivamente ahí tenemos las dos más importantes, donde la mayor proporción, como lo podemos ver en la tabla de abajo, se almacena, ¿no?, el glucógeno. En el caso del hígado, este órgano va a sintetizar el glucógeno. Y cuando los niveles de glicemia desciendan o estén por límites inferiores, se envían señales a los hepatocitos de tal manera que el glucógeno, a partir de la glucogenólisis, vaya liberando residuos de glucosa 6-fosfato y posteriormente glucosa. La glucosa sin el grupo fosfato fácilmente sale de los hepatocitos hacia circulación sanguínea. Y de esta manera se regulan los niveles de glucosa sanguínea, los niveles de glicemia, ¿no? En estados de ayuno prolongado, por ejemplo, es el principal mecanismo para mantener concentraciones adecuadas de glicemia. ¿Cuánto es la glicemia? Su valor de referencia. Ya, ese es el valor que maneja el OMS, ¿no? 70 a 100 miligramos por decilitro. Aunque pueden haber ciertas variaciones, ¿no? 70, 110, 65, 115, 75, 115, pero oscila alrededor de ese valor, ¿ya? 70, 110 miligramos por decilitro, ¿no? Bien, en el caso del músculo, ¿no?, el glucógeno que se genera y almacena en el músculo no va a participar en regular los niveles de glicemia, ¿no? Más bien, el músculo lo aprovecha para generar energía. Especialmente en personas que realizan bastante ejercicio, no son activos desde un punto de vista físico, ¿no? Realizan ejercicios. El tejido muscular va a demandar gran cantidad de energía y esta energía principalmente deriva justamente de la glucogenólisis asociada al metabolismo energético, ¿no? Es decir, el músculo, el glucógeno almacenado va a generar glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato se va a conectar directamente a la glucólisis, ¿no? Glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora, fosforilación oxidativa, con la finalidad de generar ¿qué? ATP, ¿no? La interacción entre miosina y actina, que es lo que va a favorecer la contracción muscular, requiere gran cantidad de energía. ¿No? El hecho de que ahora nos estemos moviendo, usted y yo hablando, ustedes sentados moviendo la cabeza, no apretando el celular, involucra gasto de energía. Estamos ya degradando, ¿no?, el glucógeno que está almacenado en el músculo. Si no han almorzado, no han desayunado, no han cenado, pues las reservas de glucógeno pues están al límite, ¿no? Están al límite y el organismo ya envía señales para recurrir a otro tipo de rutas metabólicas, ¿no? Por ejemplo, la gluconeogénesis, que es otra principal que va a nivelar los niveles de glicemia. O bien la beta-oxidación, si la demanda energética es bastante elevada y bueno, ya no tenemos reservas de glucógeno, ¿no? De todas maneras, el glucógeno puede estabilizar los niveles de glicemia y generar energía en una persona, ¿no?, estándar promedio alrededor de días, hasta una semana. Por encima de ese dato, pues bueno, ya los niveles de glucógeno están por debajo, ¿no? Entonces, en casos de ayuno prolongado, los niveles de glucógeno se minimizan de tal manera que se activan otras rutas alternativas para la generación de energía, ¿no? Principalmente la oxidación de los ácidos grasos, ¿no?, la beta-oxidación. Bueno,
El glucógeno, bueno, ahí tenemos un esquema y tenemos parte de la estructura del glucógeno. El esquema es este, ¿no? Tiene una estructura semejante al almidón. Es más, el glucógeno es el equivalente al almidón del reino vegetal, ¿no? En otras palabras, es un almidón propio característico del reino animal. Bueno, recibe su nombre específico, glucógeno. Tiene dos partes, igual que el almidón, una parte lineal y ramificaciones, ¿no? La parte lineal está generada gracias a la unión de este tipo de estructuras, alfa de glucopiranosas, ¿no? Unidas por enlaces glucosídicos del tipo alfa 1,4. En cambio, las ramificaciones, esas extensiones que salen de las cadenas lineales, se generan gracias a la presencia de enlaces glucosídicos del tipo alfa 1,6. Bien, y si nosotros contabilizamos alrededor de 8 a 10 unidades de glucosilo, se generan estas ramificaciones. Y estas moléculas son altamente ramificadas, ¿no? Eso facilita su almacenaje en el citoplasma. Bien, acá justamente tenemos ya un aspecto bioquímico de cómo se generan o cómo son esos enlaces glucosídicos, ¿no? En esta parte lineal, en las tres estructuras que están en la parte inferior, son residuos de alfa de glucosas. Podemos ver, ¿no?, que están unidos entre sí a través de un oxígeno. Ese enlace que presenta oxígeno, que presenta un grupo funcional éter, se lo conoce como enlace glucosídico o glucosídico. Y debido a que se ha originado por la participación de hidroxilos de las posiciones 1 y 4, recibe ese denominativo, ¿no?, alfa 1,4. Entonces, glucosa, enlace alfa 1,4, glucosa, enlace alfa 1,4, glucosa, etc. Y en las ramificaciones más bien estarían presentes los enlaces glucosídicos alfa 1,6, ¿no? Esto quiere decir que ese enlace se ha formado gracias a la participación de los hidroxilos que están unidos en el carbono 1 y en el carbono 6 de la siguiente molécula de glucosa, ¿no? Y bueno, ahí tenemos tal vez un modelo, una estructura más elongada donde también podemos nosotros visualizar tranquilamente, ¿no?, la estructura lineal y las ramificaciones. Entonces, estructura del glucógeno. Bien, hasta ahí tal vez alguna pregunta en cuanto a la revisión estructural del glucógeno, antes de entrar al metabolismo propiamente. Hablemos de la glucogénesis. Vamos a revisar dos rutas metabólicas que son propias del metabolismo del glucógeno. La primera es la vía biosintética. Biosíntesis significa creación, ¿no? Creación obviamente de un sistema biológico dentro de la célula. Este tipo de rutas se clasifican dentro del metabolismo anabólico, es decir, de construcción o síntesis, ¿no? El nombre específico para esta ruta es glucogénesis. Entonces vamos a revisar cómo se sintetiza el glucógeno, donde la forma activa que va a generar o va a propiciar que el glucógeno se forme es una glucosa, habíamos dicho alfa de glucopiranosas, pero unidas a este residuo UDP, que es la uridín difosfato de glucosa. Bien, bueno, esa es justamente la estructura de este compuesto. La UDP deriva del UTP, uridín trifosfato, que es un nucleótido análogo al ATP, al adenosín trifosfato. Entonces, la glucosa tiene que activarse, tiene que entrar a un estado más reactivo para que pueda unirse a otro residuo de glucosa. Entonces, la célula aprovecha, ¿no?, que este tipo de moléculas, el ATP, el UTP, el BTP, nucleótidos trifosfato, son pues moléculas altamente energéticas, ¿no? Y al unirlas con la glucosa, hace que esta glucosa se vuelva más reactiva y pueda darse inicio a la síntesis del glucógeno. Entonces, al lado derecho tenemos un nucleótido, se denomina UDP, que está conformado por el uracilo, la ribosa, un grupo difosfato unido a la glucosa. Entonces, esto se conoce con el nombre genérico de UDP glucosa
y son los sustratos base iniciales para la síntesis de glucógeno. Entonces, si la célula quiere sintetizar glucógeno, no va a poder hacerlo si solamente está presente la glucosa. La primera fase, la primera etapa va a ser necesariamente asociarla a este nucleótido. ¿Bien? De tal manera que recién se pueda iniciar la ruta conocida como glucogénesis. Bueno, la glucosa, entonces, la glucosa puede provenir de fuentes exógenas, ¿no? Principalmente. Para eso consumimos alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Tubérculos, cereales, pastas, harinas, sus derivados, etc. Frutas, ¿no? Que contienen disacáridos, sacarosa, por ejemplo, lactosa. Entonces son fuentes importantes de glucosa. Estos se consumen, se digieren, se absorben y llegan a la circulación, ¿no? Residuos de glucosa. Esa glucosa siempre va a tomar dos rutas, eso no se van a olvidar. La primera es su ruta energética, generar energía, generar ATP. Y si hay en exceso, obviamente el organismo lo va a aprovechar, lo va a almacenar. ¿Y cuál es la forma de almacenamiento de glucosa? Entonces, para eso se sigue este conjunto de reacciones, ¿no? La glucosa primero se fosforila a glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es la enzima que lleva adelante esa reacción? Los mejores se van a poder revisar. Hexoquinasa. ¿Cuál es la enzima que fosforila la glucosa? La hexoquinasa. Eso, bien. Hexocinasa o glucosinasa, ¿no? Tenemos dos variantes. Entonces la glucosa se fosforila a glucosa 6-fosfato y bajo esa forma se impide que la glucosa sea exportada fuera de la célula. ¿Ya? La glucosa es una molécula altamente hidrofílica. Así como se la puede transportar del medio externo al medio intracelular, de la misma manera, si es que existen concentraciones elevadas de glucosa dentro de la célula, pueden ser eliminadas. Para evitar ese mecanismo de eliminación, la célula necesariamente la tiene que fosforilar. Es así que la glucosa 6-fosfato es una forma en que la célula evita que se pueda exportar o eliminar glucosa fuera de la célula, ¿no? La glucosa 6-fosfato es la que se conecta directamente con la glucólisis, ¿no? Después de esta reacción viene una isomerización, ¿no es cierto? Por una fosfoglucomutasa se transforma a glucosa 6-fosfato y bueno, ya conocen la historia de la glucólisis. Pero en este caso, cuando ya hay gran cantidad de glucosa, pues el organismo, las células prefieren almacenarla. Entonces se activa la fosfoglucomutasa para poder convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Una reacción de isomerización nada más. Bien, posteriormente esta glucosa 1-fosfato es la que se conjuga con un residuo de UTP, que es el UTP, uridín trifosfato, ¿verdad? Una molécula análoga al ATP, adenosín trifosfato. En consecuencia es una molécula también energética. Esto gracias a la UDP glucosa pirofosforilasa para generar esta forma activa y reactiva de la glucosa que se conoce como UDP glucosa. Entonces, no se olviden, esta es la molécula o el sustrato inicial que va a permitir que se sintetice el glucógeno. Y la glucosa por sí misma, si no está uridilada, simplemente no genera glucógeno. ¿Okay? Bueno, es más, también se requiere otra molécula, se la llama cebador. En este caso hablamos de una proteína denominada glucogenina. Si es que existieran residuos todavía remanentes de glucógeno, esos remanentes de glucógeno pueden actuar como cebadores. Pero si en esa célula ya no habría ningún remanente de glucógeno, es decir, se ha agotado totalmente la reserva, es esta proteína, la glucogenina, la que actúa como el cebador. ¿Esto qué quiere decir? Es la molécula que va a propiciar dar inicio a la síntesis del glucógeno, ¿no? Entonces necesitamos esos dos componentes, la UDP glucosa y el cebador, que puede ser glucogenina o puede ser el mismo glucógeno. Entonces, ¿sí? En el ejemplo que tenemos ahí en pantalla está presente la glucogenina. Es una proteína. Las proteínas están compuestas por aminoácidos.
y en este caso va a ser un aminoácido el que va a favorecer su unión a la glucosa. Ese aminoácido se llama tirosina. La tirosina se caracteriza porque en su cadena ERN radical está presente un grupo hidroxilo, el OH que ven ahí, ¿no? Refieren a tirosina, la flecha justamente apunta a un residuo OH, ese es un residuo hidroxilo. Ese residuo es el que va a favorecer su unión directa a través de la formación de un enlace covalente con la UDP-glucosa, de tal manera que se va a formar este tipo de estructura, ¿no? Lo que está en verde, la glucogenina, se ha añadido un punto rojo que sería la glucosa. Eso se va a dar múltiples veces, ese tipo de reacción, de tal manera que se van a ir anexando, ¿no?, más moléculas de glucosa hasta formar una cadena lineal. Esta unión de glucosas posteriormente se da gracias a la enzima denominada glucógeno-sintasa. Y ahí ustedes pongan, marquen, no pongan un asterisco. Esa es la enzima reguladora de este proceso. Es decir, si la glucógeno-sintasa se activa, este proceso va a continuar para la síntesis de glucógeno. Pero si esa enzima se inactiva, este proceso se detiene totalmente, ¿no? Eso es importante para el organismo, porque mucho va a depender de los niveles de glicemia para estimular o inhibir todo este proceso. Ojo, que todas las rutas son controladas, no puede estar llevándose adelante de forma constante, ¿no es cierto? No debe ser. Sería un gasto insulso de energía o bien desperdiciar energía. Entonces la célula, a través de señales hormonales, es capaz de regular todo este proceso, ¿no? Pero la regulación lo van a revisar el día martes. Bueno, entonces se ha formado una cadena lineal, ¿no?, gracias a la formación de enlaces glucosídicos del tipo alfa-1,4. Entonces ahí participa una enzima conocida como enzima ramificadora. ¿Qué es lo que hará la enzima ramificadora? Ya su nombre lo dice, ¿no? Es la que va a favorecer la formación de las ramificaciones por generación de enlaces alfa-1,6, lo que habíamos explicado hace un momento, ¿no? Entonces, esta serie de reacciones son cíclicas, se van dando constantemente hasta generar una molécula grande, una molécula compleja, de 10 a la 8, aproximadamente, ¿no?, 10 elevado a la 8 gramos por mol, conocida como glucosa. Entonces, de esta manera se sintetiza el glucógeno, una fuente importante de glucosa en nuestro organismo. Preguntas acá. Con esto terminamos, ¿no? La glucogenólisis. Es la segunda ruta que involucra el metabolismo del glucógeno. Acá hablamos de la degradación del glucógeno, ¿no? Lisis justamente hace referencia a eso. Ruptura, rompimiento, degradación del glucógeno. Un proceso que, bueno, es el equivalente al opuesto de la glucogénesis, pero que involucra otro grupo de enzimas. No son las mismas enzimas las que participan en la glucogenólisis, ¿ya? Y para eso justamente incluyo esta diapositiva donde vamos a comparar ambas rutas. Por la izquierda tenemos la glucogénesis y por la derecha la glucogenólisis. Esta parte ya lo habíamos analizado, ¿no? Glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, ¿no? Urinilación de la glucosa, ¿no? La glucógeno-sintasa va a formar los enlaces alfa-1,4 y la ramificadora los enlaces alfa-1,6, de tal manera que se va a originar el glucógeno. Bien, el proceso opuesto involucra la degradación de este glucógeno. Obviamente esto se va a dar en periodos de ayuno, ¿no? Cuando los niveles de glicemia descienden y están por los límites inferiores, se va a estimular la glucogenólisis, de tal manera que el glucógeno empieza a degradarse hasta generar glucosa 1-fosfato. Ahí tenemos una enzima importante, la glucógeno-fosforilasa. Esa glucógeno-fosforilasa es la enzima que va a controlar y regular esta ruta. Bien, de la misma, y ustedes pueden apreciar ahí, bueno, no puedo señalarlo directamente, pero hagan hincapié en las estrellas, ¿no es cierto? Ahí tenemos unos símbolos negativo y positivo, justamente refieren a la inhibición y estimulación de estas dos enzimas que son las enzimas claves en ambas rutas, ¿no? Para la primera, la glucógeno-sintasa, para la segunda, la glucógeno-fosforilasa.
Entonces esta glucógeno fosforilasa lo que va a hacer es ir liberando, rompiendo enlaces glucosídicos alfa 1,4 y de esta manera libera directamente la glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato luego por la fosfoglucomutasa se transforma en glucosa 6-fosfato. La 6-fosfato se puede conectar a la glucólisis o bien generar glucosa para que pase a circulación y nivele o regule los niveles de glicemia. Eso va a pasar va a ocurrir con la estructura lineal del glucógeno. Pero ¿qué va a pasar con las ramificaciones? A nivel de las ramificaciones no puede actuar la glucógeno fosforilasa. Entonces requerimos de este conjugato enzimático, ¿no? La glucanotransferasa y la enzima desramificadora. Estas dos enzimas son las que van a estar a cargo, primero, de acortar las ramificaciones del glucógeno en cantidad o componentes de glucosa, y segundo, romper los puntos de ramificación, es decir, romper los enlaces alfa-1,6. Y eso lo vamos a apreciar justamente acá, ¿no? La fosforilasa, como les decía, va liberando residuos de glucosa. Cada círculo azul representa a un residuo de glucosa. Cada círculo, en este caso naranja, también representa un residuo de glucosa. Solamente están de distinto color para hacer énfasis en la cadena lineal y en la cadena ramificada, ¿no? Entonces la fosforilasa libera, va rompiendo, liberando residuos de glucosa, liberando glucosa 1-fosfato. La glucanotransferasa acorta el tamaño de la ramificación y eso es lo que podemos ver, ¿no? Lo que está en naranja, acá en esta diapositiva está en esta imagen, en la segunda está con 4 residuos, ¿no es cierto? Lo que va a hacer la glucanotransferasa es trasladar, ¿no?, cierta cantidad de residuos de glucosa a la cadena principal, de tal manera que solamente va a quedar un residuo en la ramificación. Y ahí es donde actúa la enzima desramificadora para liberar ese último residuo de glucosa, y posteriormente la fosforilasa vaya liberando, rompiendo cada uno de los residuos de glucosa, y en consecuencia se libere glucosa 1-fosfato, ¿no? Bien. Bueno, acá vemos el mecanismo de acción de la glucógeno fosforilasa. Como ustedes pueden ver, tenemos la cadena lineal, ¿no? Tenemos alfa-D-glucopiranosa, su enlace alfa-1,4, que se repite múltiples veces. Lo que va a hacer la glucógeno fosforilasa es romper entonces, ¿no? Romper ese enlace glucosídico alfa-1,4 para liberar la glucosa 1-fosfato, ¿no? Vuelve a actuar la glucógeno fosforilasa en el restante de la cadena y de esta manera va liberando residuos simples de glucosa 1-fosfato. Y bueno, ya conocemos la historia de la 1-fosfato, ¿no? Puede convertirse a 6-fosfato, glucólisis o bien directamente a glucosa para poder nivelar o regular los niveles de glucosa en sangre, la glicemia. Entonces esto se conoce como glucogenólisis. Y bueno, eso sería todo.